Amén. Muy bien, quiero invitarle para que sigamos adelante con esta serie de enseñanzas que hemos estado viendo juntos a lo largo de estas semanas, que se llama Evangelio para Todos. Y hemos estado hablando de cómo el Evangelio es algo que nos alcanza a todos nosotros sin ninguna distinción. No importa la condición social, no importa la cultura, no importa el nivel moral que tengamos, todos somos sujetos del Evangelio, porque estamos tratando con fuerzas mayores a nosotros. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué todos necesitamos el Evangelio? Esas son las preguntas que estamos tratando de responder, tanto en lo general como en lo particular. Pero ¿qué le parece si entramos a esta meditación? Y le voy a invitar para que abra su Biblia ahí en la carta de Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 3, y vamos a leer los versículos 23 y 24. Romanos capítulo 3, 23 y 24. Y esa va a ser la base de nuestra reflexión del día de hoy. Así es que manténganlo en mente, lo vamos a leer. Y después, ¿qué le parece si le pedimos a Dios que Él sea el que nos hable? Que Él sea el que nos permita entender. La Biblia dice que lo que nosotros podemos saber de Dios no viene por inteligencia humana, no viene a través del entendimiento, del raciocinio, que si bien participa la verdadera revelación de Dios, el verdadero conocimiento de Dios, ese que nos transforma, ese que nos cambia, viene a través de la revelación del Espíritu. Dice Pablo ahí a los Corintios que a Dios le plació que el hombre lo conociera no a través de la sabiduría humana, sino a través de la locura de la predicación. Así es que hoy vamos a vivir un momento así, en que esta locura de la predicación nos va a alcanzar y vamos a escuchar cosas que a veces, que de repente no me van a hacer mucho sentido, pero así fue como Dios lo diseñó, que en la sabiduría humana no pudiéramos conocerlo, sino a través de la revelación. ¿Le parece si lo leemos y después oramos juntos? Dice así Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Señor, hoy te agradecemos profundamente que nos permitas estar en la casa una vez más, que nos permitas ver a nuestros hermanos, pero sobre todo te agradecemos porque sabemos que tú estás aquí y que tu presencia nos acompaña en este lugar, y que cuando tu presencia viene a nuestra vida no lo hace sin sentido, sin razón, sino que siempre tiene un propósito. Hoy te pedimos que tu propósito se cumpla a través de tu palabra, así como se ha cumplido a través de nuestra canción, de nuestra alabanza, de nuestro tiempo de comunión, de abrazarnos, de estar juntos. Que así también el propósito se cumpla hoy a través de tu palabra, y para eso necesitamos la obra de tu Espíritu, confirmando en cada uno de nuestros corazones la revelación que necesitamos para ser transformados. Hoy te pido por cada corazón de los que estamos aquí, para que esté abierto y receptivo a lo que tú quieres hablarnos el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Quise titular a este sermón, a esta enseñanza del día de hoy: pecado universal, amor universal. Y en respuesta a las preguntas que han estado guiando nuestro estudio de las últimas semanas, lo que hemos estado hablando, hemos estado tratando de responder a principalmente dos preguntas. La primera: ¿quién necesita el Evangelio? ¿Para quién es? ¿A quién va destinado el Evangelio? Porque de repente pues vamos, ¿verdad?, calificando personas y las vamos poniendo en una cierta clasificación, y a quienes sí le toca el Evangelio y a quienes no, ¿verdad? Y de repente los cristianos creemos que el Evangelio es solo para los que no son cristianos.
Los cristianos o la iglesia ha pensado que el evangelio es solo para aquellos que aún no han sido bautizados y aún no han sido convertidos, pero el evangelio sigue siendo para nosotros. Pablo dice que en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe desde el principio hasta el final. Así es que seguimos siendo sujetos del evangelio. Pero luego también la gente que está fuera de la fe clasifica, ¿verdad? Y dice, no, el evangelio es para la gente mala, ¿verdad? Para los que son asesinos y que son borrachos y que son, ¿verdad? Personas crueles que le hacen daño a los demás. Yo soy una buena persona. A mí no me toca eso porque yo soy bueno, hago caridad, no me peleo con nadie, no echo mentiras, ¿verdad? Ya echó la primera. Pero clasificamos por lo general y decimos el evangelio solo es para las personas que son muy malas. Pero de acuerdo a lo que hemos estado viendo hasta aquí, el evangelio es para todos. Así tú seas una buena persona, una persona moral, así tú seas un cristiano, creyente, que estás en la iglesia, el evangelio sigue siendo una parte fundamental de no olvidar. Y hoy vamos a tratar de responder por qué el evangelio es también para mí, por qué yo lo necesito, qué me hace a mí sujeto del evangelio. Y para eso es necesario hablar de un tema que ciertamente pues es incómodo para la mayoría de nosotros. No nos gusta hablar de esas cosas, ¿verdad? Porque nos sentimos aludidos e incluso de repente hasta ofendidos. Así es que de una vez le voy a pedir disculpas. De una vez me voy a disculpar porque voy a hablar de algo que tal vez a muchos de nosotros nos pueda hacer sentir incómodos o incluso ofendidos. Porque también es el tema que le da explicación a todos los males que el mundo está atravesando. ¿Por qué todo lo que está pasando allá afuera está pasando así? Es necesario hablar de eso. De repente incluso hasta muchas iglesias han dejado de mencionarlo o han dejado de hablar de eso porque no quieren ofender. El problema es que es la única explicación real de las cosas malas que están pasando allá afuera. Y no solo allá afuera, me refiero a la sociedad en general, sino también en mi familia, en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi salud, en todo lo que tiene que ver con nosotros. La raíz de todo lo malo, de todo el mal que hay en el mundo, es una sola y se llama pecado. Lo siento, pero es la única explicación razonable y real para la maldad que existe en el mundo. Y sí, yo sé que muchos de repente ya de ahí podemos repelar y decir, bueno, pues es que ustedes quieren que todo sea, que el pecado y todo le echan la culpa al pecado. No es que se le echemos, es que la tiene. El problema es que el pecado es la raíz de toda la maldad que existe en el mundo. Ahora, no voy a dejar esto como una simple declaración. Quiero que me dé oportunidad de explicarle por qué el pecado es la raíz de todos los males. ¿Por qué necesitamos el evangelio? Para empezar, todos necesitamos el evangelio porque, como dice el pasaje que leímos hace un momento, ¿cuántos pecamos? Todos pecamos. Y si todos pecamos, todos necesitamos el evangelio. Y ahorita le voy a decir por qué. Ahora, déjeme llevarlo de lo conocido a lo desconocido. Así es como vamos a entrar, para que podamos entender esta premisa que acabamos de escuchar. Todos necesitamos el evangelio porque todos pecamos. Y el pecado es la raíz de todo lo malo. Todos lidiamos con muchos problemas en el mundo de hoy. Hoy en día basta con echar una mirada así a vuelo de pájaro de todo nuestro alrededor para darnos cuenta de que vivimos en un mundo roto y decadente. Cada vez vemos cosas más alejadas de lo bueno, de lo justo, de lo hermoso. Políticos corruptos y rapaces, aunque no todos en el mismo nivel. Una violencia que nos alcanza a todas las personas de alguna manera. Gente sufriendo,
con carencias profundas, mientras otros se enriquecen cada vez más. Vivimos en un mundo de mucha desigualdad. Y no estoy hablando de la desigualdad subjetiva que muchos venden hoy en el afán de generar un pleito, en el afán de generar una discusión. No, hay verdaderas diferencias, hay verdaderas desigualdades en el mundo. Todo esto que estoy diciendo, ¿te suena conocido? ¿O te parece algo fuera de la realidad? ¿Verdad que no? Esto es muy real. Lo que estoy hablando son cosas que están pasando. Y mientras meditamos en todo eso, podemos ser seducidos a pensar que lo que necesitamos es un cambio de sistema. Necesitamos cambiar el sistema que el mundo está llevando. Necesitamos cambiar el liderazgo. Las personas que están liderando en el mundo necesitan cambiar por otras que sean buenas. O incluso un cambio de religión puede solucionarlo todo. Un cambio en cuanto al sistema religioso que yo estoy viviendo pretende ser la solución para lo que yo estoy viendo como malo en el mundo. Pero la realidad, queridos hermanos y amigos, es que nada de eso puede traer un cambio significativo a la vida de nuestro mundo, porque nuestro problema, el de todos nosotros, no son los sistemas políticos o económicos, no son el problema real, no son los líderes. Porque tú puedes cambiar por una persona tras otra y en cada uno de ellos vas a encontrar el mismo problema. No es el sistema, no son los líderes, no son las formas, es un poder mucho más allá de eso. Peleamos con fuerzas que van más allá de nosotros. El verdadero problema, como lo dije hace un momento, es el pecado. Ahora, ¿por qué el pecado? ¿Por qué en todos nosotros? ¿Por qué el pecado nos destituyó de la gloria de Dios? Porque rompió la relación que nosotros teníamos con Él. El pecado nos sacó de la cobertura y entonces todo se echó a perder. Ya desde allí la cosa empezó a degenerar. Ahora, para poder entender mejor esto, necesitamos examinar qué es el pecado y cuáles son sus efectos, para que usted pueda entender por qué el problema de todo es el pecado. Y aunque cambiemos todo adentro, seguiremos teniendo el mismo problema, porque está por encima de todo. Primero que nada, la palabra pecado viene de un vocablo griego que se pronuncia hamartía. ¿Y qué es la hamartía? Significa fallar al blanco. Erramos significa desviarse del objetivo, cambiar la ruta, equivocar el destino. Eso es el pecado. Pecado no es hacer cosas malas. No. Pecado es lo que en un principio produce la maldad en nosotros. Es fallar al objetivo. Es un plan diferente. La idea detrás, la imagen detrás de esta palabra, y lo he explicado en alguna ocasión, es una persona, un arquero, ¿verdad? Así fue cuando nació esa palabra, hamartía, un arquero que apunta a un blanco y lanza la flecha. Y tiene un objetivo, quiere dar en el blanco. El problema es que en algún punto del camino la flecha comienza a torcer y se empieza a desviar, ¿no? Y aunque el destino sigue siendo el blanco, pues ya no llega para allá. ¿Por qué? Porque se desvió. Eso fue lo que a nosotros nos pasó. Nos desviamos del propósito que Dios tenía para nosotros. Dios había planeado un ideal para el ser humano. Cuando lo creó, no fue que dijo, ay, me sobró tantito barro, ¿no? A ver qué hago con esto. Ay, uy, salió un monito, ¿verdad? Bueno, sopló en él, lo hizo. Bueno, pues ahí está, ¿no? Defiéndase, mijo. No.
Había un propósito, había una razón, fue una creación pensada. Si tú estudias toda la historia de la creación, nos vamos a dar cuenta que Dios creó al hombre hasta el último momento, porque era la cúspide de su creación y todo lo demás circulaba alrededor de él. Preparó todo el escenario para después crear al hombre a su imagen y a su semejanza. Había una razón, había un objetivo para la humanidad. Y ese era el ideal de Dios. El problema fue que en algún momento la idea o el camino para poder llegar a ese ideal se perdió. Nosotros somos esa flecha que Dios lanzó con un objetivo, pero que con algún momento, con el tiempo, se empezó a desviar. Y aunque iba persiguiendo el mismo objetivo, la trayectoria no era correcta. La trayectoria se había perdido y entonces el destino no había llegado. Por eso es que el cambio de hábitos, cambiar hábitos malos por hábitos buenos, no es suficiente para resolver el problema del pecado, porque la raíz sigue allí. Tú puedes tratar de enderezar, pero hay algo en tu vida que con el tiempo te va a volver a torcer nuevamente. Hay algo, hay un problema que está originando y lo puedes solucionar momentáneamente, pero no vas a terminar con la raíz del problema. Y tarde que temprano volverás otra vez a desviarte, porque está en nosotros, está en nuestra naturaleza. No basta con cambiar de hábitos, con dejar de hacer cosas malas y empezar a hacer cosas buenas. Eso no resuelve el problema de raíz. Es como la hierba que la cortas con la pala y una lluviecita como la de anoche aparece otra vez, porque no sacaste la raíz, porque el problema seguía ahí enterrado. A lo mejor cuando terminaste de cortar, ¿verdad?, se miraba muy bonito, todo parejito, pero bastó un poquito de humedad para que volviera a botar otra vez. Nuestros buenos hábitos son así, no terminan con el problema real. Nuestros actos de justicia, dice la palabra, dice que son como tratar de limpiar un lugar con un trapo que está sucio. No elimina nada, solo embarra más la cosa. Así son nuestras buenas acciones, no son suficientes, porque el problema está más en el fondo. Para tratar de explicarlo un poco más, déjame regresar un poquitito más atrás, nomás hasta el Edén, ¿verdad?, hasta el momento de la creación. ¿Y qué pasó allí? ¿Cómo fue que todo se torció? ¿Y qué sigue pasando hoy en día? Porque el mismo error que se cometió allá se sigue cometiendo el día de hoy. Había un ideal. Hoy en la semana he estado reuniéndome con los jóvenes de la iglesia, enseñándoles un poco acerca de esto. Estamos hablando acerca de cosmovisión cristiana. Y aprovecho para hacer el comercial, papás. Manden a sus hijos, estamos viendo algo que está muy interesante y que explica muchas cosas que ellos necesitan saber, sobre todo en la edad en la que están en este momento y al mundo al que les toca enfrentarse. Cierro paréntesis. Hablábamos de un ideal, del ideal de Dios. Lo hizo a su imagen y a su semejanza. Y Dios hizo el ideal, es decir, el destino, y también hizo la idea, la forma en que tenía que llegar. Creó al hombre con la intención de que fuera como Él. Lo hizo a su imagen y a su semejanza. No lo hizo semejante a ninguna otra cosa en la creación. No lo hizo semejante a ningún animal, aunque habemos algunos, pero lo hizo semejante a sí mismo, con la idea de que nos pareciéramos a Él, de que fuéramos como Él. Había un ideal, dice la Biblia, y el apóstol San Pablo dice que desde el principio Él nos predestinó para llegar a ser como Cristo. Ese era el ideal. Una humanidad perfecta, una humanidad donde las cosas estuvieran en equilibrio, donde las cosas funcionaran, donde el mal no existiera. Ese era el ideal.
que fuéramos como Él, que lo reflejáramos a Él. En su plan no estaba la muerte, ni la enfermedad, ni la corrupción, ni las guerras, ni ninguna de las tantas cosas que hoy aquejan la vida del ser humano. No había carencia de nada, de ningún tipo, ni material, ni emocional, ni espiritual. Esa era una relación plena, es decir, había eternidad. Se los he estado diciendo algunas veces. Eternidad en la Biblia no es un concepto de tiempo meramente. Eternidad en la Biblia habla de plenitud, algo que no le falta nada, que está completo, que no carece de ninguna cosa. Y dentro de ese marco donde Dios creó al hombre, donde Dios quería que fuera como Él, que lo reflejara a Él, que pudiera tener un buen juicio de las cosas y que viviera en la eternidad, Dios le dio al hombre una sola indicación y le dijo: ¿ves aquel árbol que está allá? Puedes comer de todo lo demás que hay en este huerto, pero ese árbol que está allí, no lo toques, porque el día que comas de ese árbol, de cierto morirás. Una sola indicación para mantener todo el orden y la eternidad en la cual el hombre estaba. Pero luego viene el engaño de la serpiente. Yo le explicaba a los chicos en qué consistía el engaño de la serpiente y en qué consiste para nosotros el engaño. Es buscar el mismo ideal, pero con una idea diferente. Ojo que lo que la serpiente les ofreció a ellos no era malo, ¿ok? No era malo. Porque ¿qué le dijo la serpiente? ¿Qué le dijo? Si comes de este fruto, no morirás. Y eternidad era algo que Dios ya les había ofrecido, que no murieran. Esa era la idea de Dios. No era como que la serpiente les dijo: oigan, pues Dios quiere que se mueran, coman del árbol para que no se mueran. No, la idea de la muerte no estaba en el plan original de Dios. Es decir, les estaba ofreciendo algo que Dios ya les había ofrecido, sino que serán como Dios. Y eso era lo que Dios quería, que fuéramos como Él. Así nos creó, a su imagen, conforme a su semejanza. Seguía siendo el mismo ideal. Y podrán discernir entre lo bueno y lo malo. Dios quería eso también, que ellos sojuzgaran. ¿Cuál fue la indicación que Dios le dio a Adán cuando creó al mundo? Le dijo: sojuzga y gobierna. Amén. Ahí está en Génesis, si no me cree, léalo. Sojuzga y gobierna. Ahora, ¿alguien podrá juzgar correctamente si no puede discernir entre lo bueno y lo malo? ¿Verdad que no? Alguien que va a juzgar necesita tener un entendimiento de lo bueno y de lo malo para poder escoger. ¿Amén? Entonces, todo lo que la serpiente le ofreció a la humanidad, ya Dios se los estaba dando. Es decir, tenía el ideal. El problema fue la idea, el camino para llegar allá. Ahí fue donde todo se torció. Les estaba ofreciendo dar en el blanco. El problema es que el camino que la serpiente le ofreció estaba torcido. Estaba torcido. Les dijo: ustedes no van a morir, van a ser como Dios y van a poder juzgar el bien y el mal. Cosas que Dios les había ofrecido. Pero ¿qué pasa cuando ellos desobedecen a Dios y se alejan y sus ojos se abren? Veíamos el domingo pasado, ¿verdad? Se dieron cuenta que ni eran Dios, ni eran eternos ya, y que ya no tenían una idea clara de lo que era bueno y lo que era malo. Es decir, todo lo que la serpiente les ofreció no se logró, porque les dijo: así, a mi manera, van a dar en el blanco, ¿no? Son la flecha que van a dar en el blanco, y cuando ellos desobedecen, la flecha se tuerce y terminó clavada quién sabe dónde, por allá bien lejos, pero lejos del blanco. No se logró el ideal. Hoy en día sigue pasando exactamente lo mismo. El ideal de Dios sigue secuestrado por la filosofía del hombre, por la tendencia del hombre. ¿Y qué nos ofrece la idea del hombre? Estabilidad, nos ofrece justicia. ¿Lo ha escuchado? Justicia social, ¿le suena ese término? Prosperidad, igualdad, libertad. Nos ofrece lo mismo.
¿Qué de eso realmente tenemos? ¿Realmente vivimos en un mundo igualitario donde hay equidad entre las personas? ¿Vivimos en un mundo de libertad? ¿Uno puede dejar la puerta abierta de su casa cuando se va a alguna parte y regresar y encontrar todo como lo encontró? Probablemente no, ¿verdad? Ya uno no puede ni siquiera decir lo que piensa. Y ahora estamos restringidos hasta en las opiniones que tenemos. Nos ofrece algo que jamás nos podrá dar. Han secuestrado el ideal de Dios en una idea diferente. Eso es el pecado. Errar al blanco, una torcedura, un desvío. Y entonces dijimos que es el pecado el que le da origen ¿a qué? A la maldad. Si no me cree, vaya conmigo ahí a Romanos capítulo 3, versículos. Yo sé que sí me cree, pero vamos de todas maneras. Romanos 3:12 nos explica este proceso. Dice: todos, ¿qué? Se desviaron. Es decir, todos pecaron. Todo ser humano sufrió esa desviación de la idea. Sigue buscando el ideal, pero tomó la idea equivocada. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. Ahora, les pedí perdón desde el principio, ¿ok? Por eso me disculpé. Sobre aviso no hay engaño. Porque la palabra inútil para muchos puede sonar bien fuerte. No, eso solo nos lo decía una señora que ya no está entre nosotros. Pero pastor, ¿por qué nos dice así? No, nos lo estamos diciendo a todos. El pecado nos imposibilitó para ser buenos. La condición en la que el pecado deja al hombre es un estado caído, desnudo y en vergüenza. Lo veíamos el domingo pasado. No hay ni una virtud, no hay ningún halago en la condición en la que el pecado nos dejó. Amar, desear y elegir algo que no era Dios, lo vimos hace 2 semanas. Haber dejado que los ídolos se instauraran en nuestro corazón y haber dejado de amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón. Fue la condición en la que nos dejó el pecado. Idólatras y desnudos. Y eso nos alcanzó a todos los seres humanos en todos los rincones del mundo. Como humanidad, hermanos, quedamos en bancarrota de lo que habíamos sido llamados a ser, imagen y semejanza de Dios, como Cristo, como Dios mismo. A eso habíamos sido llamados, a ser como Él. El pecado nos condenó a la orfandad, perdimos la comunión con Dios y nos vistió de inutilidad, es decir, incapacidad. Porque mientras el pecado nos gobierne, no seremos capaces de gobernar bien a este mundo. Nuestra misión, gobernar sobre las cosas creadas, quedó hipotecada permanentemente. No podemos ser los padres, los hijos, los amigos, los esposos, los líderes, los empresarios, los políticos y todo lo que debemos y podríamos ser, porque el pecado arruina todo lo que nosotros somos. Sí, es verdad que la palabra inútil suena muy fuerte, pero antes de que te molestes y que te sientas ofendido, lo que Pablo quiere decir con estas palabras es que quedamos impedidos para hacer lo bueno. Y dice que eso nos pasó a todos. A una, todos nos volvimos inútiles para hacer lo bueno. No hay, dice Pablo, quien haga lo bueno. Y tú puedes pensar, pastor, pero yo sí hago cosas buenas. Yo no entro dentro de esa descripción porque yo hago cosas buenas, le doy comida a la gente, ¿verdad? Me porto bien con mis vecinos, aunque no se lo merezcan. Hago cosas buenas. Pero si bien podemos hacer cosas buenas, tener buenos hábitos, no es a eso a lo que él se refiere. Acuérdate, había un ideal. Y ese ideal, ¿quién era? ¿Quién era el ideal? ¿Que fuéramos como quién? Como Cristo. Así que por más bueno que puedas o por más cosas buenas que puedas hacer tú, ninguno de nosotros somos capaces de acercarnos al ideal que Dios tenía. Te puedes enderezar poquito, pero jamás darás en el blanco por tus propias fuerzas, porque el ideal es ¿quién? Cristo.
¿Alguno de ustedes se siente igual de bueno? ¿Alguno de ustedes siente que hace tantas cosas buenas que puede asemejarse a la vida de Cristo? Nadie, ¿verdad? Ninguno de nosotros. A eso es a lo que Pablo se refiere. Nos hicimos inútiles, incapacitados para poder hacer lo bueno, tal cual el ideal lo marca, no tal cual nosotros. Fíjese que Jesús en una ocasión dice, y mientras estaba meditando en esto, recordaba ese pasaje y entendí algo importante. Dice Jesús: si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Lo ha leído alguna vez? Si ustedes siendo malos les dan cosas buenas a sus hijos. Es decir, tú puedes hacer cosas buenas, pero no dejar de ser malo. Tú puedes hacer cosas buenas, pero eso no elimina la mancha del pecado que hay en ti. ¿Me permiten contarles una historia así rapidita? Cuentan la historia de un hombre que estaba una vez en un cuarto de hotel. Tenía a su pareja allí. Y entonces le dice el hombre: ¿sabes qué? Me voy a meter a dar un baño. Traigo mucha hambre. ¿Por qué no hablas por teléfono y encargas una pizza? ¿No? Mientras yo me baño para cenar ahorita que salga. Sí, claro que sí, mi amor, ahorita la pido. Agarra el teléfono, marca, fulanito quiere una pizza de tal y esto y el otro. Se la llevan. La mujer recibe la pizza, la paga, y cuando abre la caja no encuentra una pizza, encuentra un montón de pacas de billetes, de dinero. Y entonces pega el grito y el hombre sale, ¿verdad?, rápido del baño y dice: ¿qué pasó? Mira, le enseña la caja y era un montón de billetes, y le dice: ay caray, ¿qué pasó? No, pues así vinieron y me lo dejaron. Y el hombre le dice: ¿sabes qué? Cierra la caja y vamos a ir a entregarlo. Vamos a ir a regresar ese dinero. ¿Pero cómo? ¿Cómo crees? Y que esto y que el otro. No, sí, no debemos de quedarnos con ese dinero. No debemos de quedarnos. Pero pues si ellos no lo dieron, no, fue un error. Alguien cometió un error y lo correcto es que nosotros vayamos y regresemos. Pues ahí están en la lucha. Al final la mujer le dice, ¿verdad?, como toda buena mujer: pues haz lo que quieras. Y el hombre agarra el dinero y se va, se pone la ropa, se pone una gorra, una sudadera, sale y va en el carro, regresa a la pizzería y le llega: señor, creo que cometieron un error y nos entregaron esta caja. El dueño de la pizzería la abre y ve y dice: es que mi hermano es el encargado de las cuentas y a veces medio despistado, hizo el corte del día y guardó el dinero en esta caja y el repartidor se lo llevó por error. Pero muchas gracias, de verdad que ella había dado este dinero por perdido. Esto lo tiene que saber el mundo entero, esta buena acción, ¿verdad?, la tiene que conocer el mundo entero. Dijo: ni se le ocurra, le dijo. Yo no quiero que digan ni que nada de que yo hice esto. Pero ¿cómo? Si usted ha hecho una acción muy noble, es usted una buena persona. Esto lo tiene que saber, la gente tiene que saber que todavía existe gente buena en el mundo. Le dijo: ni se le ocurre hablarle absolutamente a nadie. A mí deme mi pizza y me voy. ¿Pero por qué? Le dice: pues sí, usted le va a decir al mundo que este hombre bueno regresó una caja de pizza que había sido enviada a un cuarto de hotel por equivocación. Pero entonces, ¿cómo le explico a mi esposa que estaba yo en un cuarto de hotel con una mujer que no era ella? Era bueno, pero era malo. Hizo algo bueno, pero eso no lo hacía una buena persona. Así funciona el pecado. En la actualidad existe un fuerte debate sobre quién sufre más, las mujeres o los hombres. ¿Quién de los dos es más malo? Pero la Biblia siempre ha tenido la respuesta: ambos, todos somos malos, hombres y mujeres. Ambos pueden llegar a ser profundamente malos y perversos. La violencia, la maldad en el corazón, mis queridos hermanos y amigos, no tiene género. Todos somos malos. Porque como todos pecamos, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Nos desconectamos de la fuente que nos hacía verdaderamente buenos. Romanos 1, 21 al 23 dice: pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombres corruptibles.
fuimos destituidos de la gloria de Dios. Dejamos de reflejar a Dios porque dejamos de verlo, nos separamos de Él. ¿Y qué hicimos? Nos empezamos a copiar unos a otros. Y entonces nosotros empezamos a definir qué era bueno y qué era malo. Hay dos cosas importantes en este pasaje. Número uno, no glorificamos a Dios. Y número dos, intercambiamos su gloria por la imagen del hombre corruptible. Allí fue que todo comenzó. Quedamos fuera de la gloria de Dios, destituidos, incapaces para hacer lo bueno. Y entonces la maldad se instaló de manera definitiva en todo el mundo. Traspasó las barreras del Edén y tocó todo, maldiciendo todo lo que el hombre tocaba. El Señor le dijo: la tierra será maldita por tu causa. Y eso fue irremediable para el hombre. En este mundo no hay a dónde correr. La humanidad ha tratado de lidiar con el problema de la maldad. Algunos, como los materialistas, creen que cerrando los ojos y diciendo la maldad no existe, todo es relativo, Dios no existe, el ideal de moral tampoco existe, por lo tanto, pero eso no soluciona nada. Se encierran ellos mismos en un callejón sin salida porque no pueden negar lo que sus ojos están viendo a su alrededor. Eso es real. La maldad en el mundo es real. Ahora, si Dios no existe, ¿quién define lo que es bueno y lo que es malo? Eso es lo que nos tiene hoy metidos en tantas discusiones. Esta cultura en la que estamos inmersos, progresista, vive peleando. Todos pelean por lo que es justo. Eso es lo más curioso, que es una lucha de los buenos contra los buenos, ¿no? Unos dicen que es injusticia, otros dicen que es libertad y viceversa. Nuestro sistema de valores torcido, porque desconoce a Dios, porque no glorificó a Dios en su sistema de pensamiento. Sus valores son muy confusos. Mientras luchan por la vida de las mujeres, asesinan bebés en el vientre. Dime si eso no es torcido. Mientras pregonan igualdad y tolerancia, tunden hasta el cansancio a quienes piensan diferente que ellos. ¿Te das cuenta? No existe sistema ni político, ni social, ni moral que no esté infectado por la plaga del pecado. Todos buscan el ideal. Todos quieren el mundo que Dios nos ofreció al principio. El problema es que todos tienen ideas equivocadas. Todos torcieron el camino. Incluso la religión, llena de normas, de rituales y de filosofías huecas, vacías. No hay nada que lidie humanamente con el problema de la maldad. Estamos perdidos porque el pecado inundó todo el mundo. Y entonces, ¿qué nos queda, pastor? ¿Para qué estamos aquí? Esa es la buena noticia. El Evangelio. Como el pecado es universal, solo algo más grande que Él podía vencerlo. Por eso uno de los textos centrales del Evangelio dice, ahí en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Para un pecado universal, solo un amor universal podía traer la respuesta. Dios sabía que nosotros estábamos inutilizados para alcanzar el ideal. Dios sabía que nosotros no podíamos regresar a la eternidad, que no podíamos recuperar su gloria porque fuimos destituidos, porque nos separamos de Él y no había manera de que volviéramos a estar juntos. Por eso, porque nosotros no podíamos llegar, Él se acercó a nosotros a través de Jesucristo, el hombre, el Hijo de Dios. Jesús vino a mostrarnos de nuevo el ideal de Dios: vivir sin pecado, siendo verdaderamente buenos y justos. Pero no solo vino a vivir, sabía que la justicia debía de ser cumplida, que la eternidad debía de ser recuperada para llevarnos de nuevo hacia Dios. Por eso tuvo que morir en esa cruz, para saldar la deuda del pecado, para redireccionarnos nuevamente hacia el ideal, por el camino correcto, el único camino correcto, la fe. Puesto que ninguno de nosotros puede llegar al ideal,
de la bondad y de la justicia. Ahora Dios abrió otro camino, aparte de todos los caminos fallidos del hombre, y le llamó la justificación a través de la fe en Cristo. La justificación no es otra cosa más que la justicia de Cristo puesta sobre nosotros. Él vino y vivió de manera perfecta y luego fue juzgado. Y tú puedes preguntar, ¿y por qué fue juzgado? E incluso ¿por qué fue ejecutado si dices que vivió de manera perfecta? Porque así podía a nosotros imputarnos su justicia. Allí en el capítulo 3, unos versículos más adelante del que hoy leímos al principio, dice: a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, no la nuestra, sino su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar ¿qué? Su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo, Él, no nosotros, y al mismo tiempo sea Él quien a nosotros nos justifica, aquel que tiene la fe en Jesús. Él es el justo, no yo. Él es el bueno, no yo. Pero también Él es el que nos hace buenos. Buenos de acuerdo al ideal, no de acuerdo a nuestra justicia. Él está queriendo mostrar su justicia, dijimos, no la nuestra. No lo que yo considero bueno, sino lo que Él considera bueno, porque eso es lo único que vale. Amén. Delante de Dios solo su justicia vale, no la nuestra. Y entonces, a través de la fe, hizo que el bueno, el justo para con Dios, nos cubriera a nosotros con su justicia. ¿Cuántos pueden decirle: Señor, gracias, porque hiciste lo que nosotros no podíamos hacer? Ahora nosotros, aun y cuando no lo seamos, podemos ser vistos como buenos, y eso nos permite volver a ser restituidos a la gloria de Dios. Nos da la capacidad para poder actuar de manera correcta, y cuando fallamos, porque seguramente lo haremos, nos da perdón a través del arrepentimiento. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que creer. Parece fácil, pero no lo es del todo. Porque no solo significa decir yo creo en Jesús y en su muerte que perdona mis pecados. Necesitamos apropiarnos de su sacrificio, obedeciendo a su palabra, firmar el acuerdo a través del bautismo en su nombre, porque es el acto que por fe nos comunica con el sacrificio redentor de Jesucristo, donde tomamos la justicia de Cristo y la ponemos sobre nosotros y entregamos nuestro pecado para que Él lo lleve a la cruz. Y a partir de allí comenzamos a cooperar con Él en la obra de la transformación completa de nuestro ser. No somos perfectos, pero somos justificados. No somos buenos, pero Él es bueno. Esa es la locura de la predicación. ¿Cómo puedes creer que tú, que yo, siendo malos y habiendo hecho muchas cosas malas, simplemente por creer en Cristo podemos ser justificados y presentados como si nunca hubiéramos hecho nada malo? Pues sí. Por eso es una locura. Por eso es una locura. Pero dígame, ¿quién no hace locuras cuando ama profundamente? Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo para que solo con creer no te pierdas, sino tengas vida eterna. Querido hermano, querido amigo, el mundo seguirá de mal en peor. Tienes que entenderlo. Nada ni nadie puede salvarlo humanamente. No importa quién esté en el poder, no importa qué sistema tengamos, no importa qué hábitos desarrollemos. El mundo no puede salvarse porque el mundo está en pecado. Todo lo que hagas, aunque sea siguiendo un buen ideal, aunque tenga buenos propósitos, si tiene malas ideas, no va a funcionar. Amén. Sin embargo, existe un camino para recuperar la gloria y la eternidad: Jesucristo. Él dijo:
yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie puede volver a Dios si no es a través de mí. Hoy todos nosotros tenemos la oportunidad de reencaminarnos por la idea correcta para recuperar el ideal correcto. Si tú aún sigues dudando, si aún tú dices, bueno, yo soy una buena persona, tienes que entenderlo. No basta con ser poquito bueno o hacer muchas cosas buenas. El ideal es perfección. Y mientras tú no alcances la perfección, no hay manera. Ahora el pecado seguirá luchando porque no llegues a esa perfección. No hay forma, no hay manera, no hay sistema, no hay moral, no hay hábito que pueda salvarnos. El pecado es una fuerza que nos supera. Termino con las mismas palabras con las que empecé. Estamos tratando con fuerzas que van más allá de nosotros. Una es el pecado, que nos ha imposibilitado para volver a Dios, que nos ha imposibilitado para ser las personas que siempre quisimos y debimos ser. Pero la otra es el amor más grande que existe en el universo. Una fuerza capaz de tomar al pecador más perdido y convertirlo en el hijo más amado.